Que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo, mis queridos hermanos. Yo en esta hora voy a compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas y voy a basarme en un texto bíblico. El texto se encuentra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, el versículo 4. Primero de Reyes 11:4 dice que cuando el rey Salomón fue viejo, las mujeres que él había tomado como esposas y como concubinas inclinaron su corazón a hacer cosas que a Dios no le agradan. Inclinaron su corazón a la idolatría. Salomón terminó haciendo altares a dioses ajenos al Dios de Israel. Salomón terminó inclinándose, o sea, arrodillándose ante imágenes. ¿Qué pasó en la vida de Salomón? Si la Biblia nos cuenta que cuando Salomón empezó como rey de Israel, Salomón hizo cosas que otros no habían hecho, pero cosas buenas. Entre esas tantas cosas buenas, Salomón edificó un lugar para colocar el arca del testimonio, el arca del pacto entre Dios e Israel. Edificó una casa al nombre de Jehová, un lugar de culto para Dios. Y esto es grande. En la antigüedad, en ese lugar, literalmente vivía Dios. Y fue Salomón el hombre elegido por Dios para construir ese lugar. Dios se le apareció en sueño a Salomón 2 veces e hizo acuerdo, hizo pacto con Salomón. Salomón era un hombre de Dios, un hombre que se guardaba íntegramente para nuestro Dios. Pero Salomón cometió errores. Y el hecho de tomar mujeres que no eran del pueblo fue uno de los grandes errores de Salomón. Las mujeres que Salomón tomó, muchas de ellas, quizá la mayoría, no eran del pueblo de Israel. Eran mujeres que venían con sus propias costumbres, con sus propios dioses. Y durante mucho tiempo, en su vida, Salomón pudo manejar esta situación. Él adoraba a su Dios y quizás ellas adoraban a los de ellas. Pero llegado Salomón a una edad ya anciana, a una edad mayor, fue más fácil que su corazón se inclinara. Y las mujeres inclinaron, es decir, incitaron o provocaron que el corazón de Salomón tendiera hacia aquellas cosas sobre las cuales Dios había advertido de que él aborrecía. La Biblia nos dice en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, desde el versículo 14 al 20, cuáles eran las condiciones, las reglas que debía tener un rey en Israel. Y Salomón violó muchas de ellas y trajo como consecuencia que al final de sus días su corazón se desvió hacia cosas que Dios aborrece. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a la vida nuestra, a este tiempo. Y hay ciertas cosas que aunque las podemos manejar por algún tiempo, tarde o temprano terminarán inclinando nuestro corazón hacia cosas que Dios aborrece. Ahora, Dios nos advierte sobre todo esto. Quiero colocar algunos ejemplos. Son muchas las cosas que podrían inclinar nuestro corazón hacia el mundo o hacia cosas satánicas o hacia cosas que Dios aborrece. Pero quiero mencionar algunas de ellas. Una de ellas es el contacto imprudente, un contacto desmedido con personas no cristianas. ¿Sabe? Yo no le estoy diciendo con esto de ninguna manera que usted tiene que ser enemigo o enemiga de las personas no cristianas. Claro que no. La Biblia no nos dice eso en ninguna parte. Es más, si el Señor Jesús nos enseñó que Él vino a buscar a los que se habían perdido, y ese es el trabajo que nos ha dejado a nosotros ahora. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, dice que nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliación entre quién? Entre Dios y los seres humanos.
Es decir, nosotros no podemos estar completamente alejados de las personas que no le conocen, que no conocen al Señor. Pero también debemos estar atentos a qué tipo de relación estamos llevando con ellos. Porque la Biblia nos dice, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 33, que las malas conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres. Y el prestar nuestro oído a las cosas que normalmente las personas inconversas hablan puede hacer que nuestro corazón se incline hacia el pecado, que nuestro corazón se incline hacia la mundanalidad, que nuestro corazón se incline a cosas que Dios aborrece. Tenemos que estar atentos porque Dios nos ha advertido sobre muchas cosas que pueden inclinar nuestro corazón. ¿Sabe? El ocio, el no tener oficio, el no tener nada que hacer, puede inclinar nuestro corazón hacia cualquier cosa mala. Porque si tenemos nuestra mente desocupada, el enemigo anda rondando, buscando con qué llenárnosla. Por eso es importante que nosotros, si tenemos espacios, tratemos de llenarlos con las cosas de Dios. Que los espacios que tengamos puedan ser utilizados en escudriñar la palabra, puedan ser utilizados en predicar el evangelio, en hacer algo productivo, algo para la obra de Dios o algo para nuestra vida personal. Pero tratemos de no tener demasiado tiempo desocupado, porque esto es un factor de riesgo que puede inclinar nuestro corazón hacia muchas cosas malas. Pero hermano, vamos apretando un poco la tuerca. La fama y la adulación de los demás, el lisonjeamiento o la lisonjería de algunas personas puede inclinar nuestro corazón a la altivez. Cuando ya empiezan a reconocernos en muchas partes y empieza nuestro nombre a sonar y a ser popular en muchos lugares, esto muchas veces nos hace que nuestro corazón se incline a la altivez, a la soberbia, a creer que somos mejores que los demás y a tener una más alta estima, un más alto concepto de nosotros mismos del que realmente deberíamos tener. Es más, en muchos casos, inclina nuestro corazón a robar la gloria de Dios. Porque los demás empiezan a darnos gloria y nosotros empezamos, como dicen por ahí algunos, a creérnoslas. Entonces, dejamos a Dios en un segundo lugar y empezamos a creer que lo que estamos viviendo, que las bendiciones que están llegando son causadas por nuestra buena manera de vivir, por nuestras buenas obras, por nuestra búsqueda de Dios. Y con esto no le estoy diciendo que no busque a Dios, eso es lo mejor que podemos hacer. Pero el hecho de que busquemos a Dios no dice que las cosas que Dios hace son por nosotros. Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Tratemos de evitar aquellas cosas, de alejarnos de aquellas cosas que pueden en algún momento terminar inclinando nuestro corazón hacia cosas malas. Y puede que en algún momento podemos sobrellevar la fama, el dinero, porque el dinero es otra cosa que inclina nuestro corazón a la idolatría, porque la avaricia es idolatría. La avaricia es amor excesivo al dinero. Y eso lo considera la Biblia idolatría. ¿Sabe? La Biblia dice que no se puede amar a dos señores. Que si amamos al dinero, es casi imposible que amemos a Dios. A Dios terminaríamos entonces teniéndolo en poco. Y el dinero es algo que es fácilmente atrayente para amar. El dinero, no estoy diciendo ahora que debemos alejar el dinero de nuestras vidas, pero debemos ser muy sabios, muy prudentes y tratar de vivir en un equilibrio sobre esto. Porque cuando Dios nos provee o de alguna u otra manera llega dinero en grandes cantidades a nuestra vida, estamos propensos a que nuestro corazón se incline
hacia amar más el dinero que a Dios. ¿Sabe? El dinero es algo que enamora rápido por el poder, por la comodidad, por el estatus que él te da, por ese respeto, por ese, ¿cómo decirlo? Esa admiración que provocan las demás personas. Entonces nuestro corazón empieza a inflarse, empieza a creerse y no queremos desprendernos del dinero, porque desprendernos de él sería desprendernos de aquello que hemos conseguido con él. Cuidado con esto. Vamos a tener cuidado con esto. Cuando Dios nos empieza a prosperar, tengamos cuidado de que nuestro corazón no se incline más a amar el dinero que a Dios. Hermanos, ¿sabe que la murmuración puede inclinar nuestro corazón a la rebeldía, a la ingobernabilidad? El murmurar frecuentemente, es más, el murmurar es hablar mal de alguien cuando ese alguien no está presente. Murmurar es vivir señalando, renombrando, comentando los errores de otra persona. Y el murmurar inclina nuestro corazón a la rebeldía, sobre todo cuando murmuramos de los líderes. El murmurar inclina nuestro corazón a sentirnos superior a las demás personas. ¿Sabes? Es peligroso. Es bastante peligroso, porque nosotros mismos estamos atrayendo hacia nuestra vida cosas que Dios dijo que no permitiéramos que llegaran. Pero ¿cómo las estamos atrayendo? Con cosas que nos parecen simples, con cosas que nos parecen que podemos controlar y que no las hacemos como los demás las hacen. No, hermano, hermana, yo te comento esto para que estemos orando. No, no es para que estemos orando. Es murmuración. Y la murmuración es pecado. ¿Sabe? Hay tantas cosas que inclinan nuestro corazón hacia cosas que no nos convienen, hacia cosas que a Dios no le agradan. Y el mensaje en esta hora es que estemos revisando constantemente nuestra vida, porque hay cosas que parece que hoy las manejamos, pero al tiempo podemos perder el control sobre ellas y desviarnos de tal manera que incluso nuestra alma podría llegar a perderse. Hermanos, hay temas que a veces no me gusta tocar mucho, pero el hecho de vivir en esa enemistad constante con el cónyuge, utilizando el sexo como moneda de cambio, como estrategia de guerra, es que voy a cortar los servicios porque él no me compró el escaparate, porque él no me compró el closet que yo le dije. ¿Sabe? Esto puede inclinar el corazón del cónyuge a un adulterio. Así lo dice la Biblia. No se nieguen los unos a los otros, para que no sean tentados por Satanás o tentados por la carne a causa de la abstinencia. ¿Sabe? Hay cosas que estamos haciendo y hay cosas que estamos permitiendo en nuestra vida que si continuamos haciéndolas, el desastre que nos podrían provocar podría derribar nuestra vida de tal manera que sería incluso difícil que volvamos a levantarnos. Hermanos, vamos a cuidar nuestra vida espiritual. Vamos a cuidar nuestra relación con Dios. Vamos a prevenir de que nosotros en algún momento nos deslicemos y caigamos en un hoyo del que sea difícil salir. Hermanos, hay situaciones, hay cosas en nuestra vida que están haciendo que nuestro corazón se incline e incluso pueden provocar problemas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Pero hermanos, incluso podrían hacernos perder la salvación. Vamos a estar vigilantes, vamos a estar atentos a cómo estamos llevando este tipo de cosas y otras más. Por ejemplo, hermano,
El ver demasiada televisión puede inclinar mi corazón a la necedad, a la apatía, a las cosas de Dios. El estar en el celular constantemente puede inclinarnos hacia cualquier cosa, porque lo que estamos viendo ahí, o casi siempre son cosas que a Dios no le agradan, o van a infiltrarse de una u otra manera cosas que a Dios no le agradan, las cuales van a martillar en nuestro corazón hasta que en algún momento podrían inclinarlo al pecado. Hermanos, esta es la palabra que Dios me ha puesto para compartir en esta hora. Quiero que por favor a esto le prestemos mucha atención, porque en verdad hay situaciones en nuestra vida que pueden estar inclinando nuestro corazón a cosas terribles, como la falta de perdón. Cuando persistimos en la falta de perdón, esto puede inclinar nuestro corazón a la amargura. Y luego no sabemos cómo se dañó nuestra vida, cómo nos desviamos a cosas terribles, pero fue que permitimos una pequeña porción de levadura, un poquito de aceite, y esto en algún momento terminó leudando toda la masa de nuestro corazón. Fuimos permitiendo trocitos de cosas y la balanza fue inclinándose poco a poco hasta que se inclinó completamente hacia el pecado, hacia cosas terribles que Dios aborrece. A veces nos ponemos a jugar con la tentación, a jugar con situaciones peligrosas, y esto podría de golpe inclinar nuestro corazón a fallarle a Dios. Alejémonos, corramos, huyamos, como dice la palabra, de aquellas situaciones peligrosas, de aquellas actitudes que estamos haciendo y que en algún momento esas acciones podrían hacer que nuestro corazón se incline hacia el mal. Bueno, mis hermanos, este es el mensaje. Espero que sea de bendición para sus vidas. Si a ustedes les parece, pueden compartirlo con otras personas para que otros también reciban esta palabra que podría ayudarles. Tal vez están viviendo una de estas situaciones o quizás otra, y esto en algún momento podría destruir a alguno de estos hermanos. Y si la palabra llega a tiempo, podrían ellos prevenir e impedir que alguna de estas cosas que hoy parecen sencillas, parecen fáciles de manejar, terminen convirtiéndose en un monstruo que nos destruya. Que Dios les continúe bendiciendo.